Muchachos, un cordial saludo de los que están ahora en este momento, que no los había mirado antes, muchachos. Lo mismo Lucía, lo mismo Ahmed Carvajal, lo mismo. Espero verlos continuamente. Sí, muchachos. Los demás han estado siempre en las clases. Sí, muchachos, que es algo muy importante, ¿correcto? Tener en cuenta que yo reviso cada momento, yo pongo pantallazos de los que están, sí, muchachos, en cada clase. Sí, muchachos. Entonces yo reviso todo eso. Sí, muchachos. Entonces tener en cuenta que la mayoría, mucha gente no están en las clases. No sé por qué, algunos. ¿Sí? Tendrán su proceso allá. Ellos revisan sus videos, que yo me doy cuenta quién revisa, no revisa. Entonces ellos de pronto son una gente ocupada, a veces en la noche. Y uno entiende eso, muchachos, ¿correcto? Pero tienen que saber que tienen una responsabilidad que deben llevar ustedes. ¿Correcto? Revisar Sajuna, subir las evidencias a tiempo, ¿sí? Subir cada evidencia, ¿correcto, muchachos? No subir la evidencia al final del último día, 4 de diciembre, a las 11:45, no. Una semana antes, antes de subir eso, una semana antes. Sí, muchachos, lo último que tengan que entregar. ¿Sí? Para poder yo alcanzar a revisar todo ese proceso de ustedes, muchachos. ¿Sí? Que ojalá alcance yo, mi Dios me dé esa, esa, esa estructura para yo poder evaluarlos bien a ustedes. ¿Listo, muchachos? Y estar bien con todo el proceso y terminar bien con los juicios evaluativos de cada proceso y de cada aprendiz. ¿Correcto, muchachos? Ya los desertados, ya no sé qué pasaría después de lo que han pasado. ¿Listo, muchachos? Pero siempre el ingeniero Jairo pone los que están para desertar. Y él puso los que están desertados. Una lista de cada uno los puso. ¿Sí? Que yo pregunté aquí a Diana, la lista que está cada uno, ¿están ustedes de pronto? ¿Así les dije o no, Diana? ¿Se acuerda, Diana, que le mostré la lista de desertados? Los que están desertados, de los que el ingeniero mandó. ¿Me acuerdo la otra Sí, vez? señor, Yo sí, puse sí, ahí, ay, sí. mandé yo por cada ficha. Sí, muchachos, pero no es a lo último que vengan y ponen a decir, profe, yo he hecho eso, pero nunca te he visto en una clase, yo nunca los he visto algunos. Sí, muchachos. Entonces, ¿cómo va uno a justificar o ayudar a alguien? Yo le dije al ingeniero, hay que revisar eso, profe, porque hay gente que en verdad ellos han entregado las evidencias, todos los que yo le puse un aprendiz un nombre. Y dijo, qué raro, dijo, voy a revisar. Dijo. Entonces, sí, muchachos, se puede equivocar, tanto no, se puede equivocar. ¿Correcto? Entonces, muchachos, tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, tener la manito alzada, muchachos, para poder tomar esta fotico de la evidencia que están conectados hoy en la clase de jueves 23 de octubre del 2025. ¿Correcto? Voy a tomar un pantallazo de los que están en registro. ¿Listo? Uh-huh. Listo, mis muchachos. Correcto. Ya pueden bajar la manito. Listo. Bien. Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar hoy que no nos vamos a demorar mucho, muchachos, que tengo que entregar muchas cosas también, que tengo que revisar, muchachos, que tengo que revisar sobre las fichas, ¿correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de proceso. Entonces, vamos a retroalimentar la parte de los proyectos, ¿correcto? ¿Qué es la definición de un proyecto? ¿Qué es un proyecto en sí, muchachos? Para yo poder entender qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que están elaborando ustedes de los reglamentos que se pide cuando se hace un proyecto en sí. ¿Sí, muchachos? Para poder entregar después, ¿correcto? Y los pasos que se debe tener en cuenta, lo principal, lo más principal que se debe tener en cuenta, ¿correcto? Bien, entonces voy a dejarme de ver, vamos a transmitir la guía, ¿listo? La guía que yo tengo sobre la parte de proyectos, ¿listo? Bien, me avisan si se ve bien, aprendices, para poder revisar que esté bien la información, ¿correcto? Espere, ¿dónde tengo mi guía? Aquí está. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que se va a revisar hoy? Muchachos, es la guía para la elaboración de proyectos. ¿Correcto, muchachos? ¿Están viendo ahí la información, muchachos? De acuerdo a la estructura de la parte de proyectos.
Sí, Sí, señor, señor. correcto. ¿Listo? Sí. Por favor, me informan que se vea bien. ¿Listo? Que estos son puntos claves de lo que vamos a hablar, de unos puntos de parámetros para poder que ustedes tengan claro de lo que están haciendo. ¿Sí, muchachos? Es algo que esta guía para la parte de proyectos, que es una guía que es de ahora, para la parte de proyecto que es del SENA también, que es la que se maneja también, que hay que tener unos puntos clave dentro de esta estructura. ¿Correcto, muchachos? Entonces es algo muy importante. ¿Listo? Entonces, primero en mente, aquí hay un contenido sobre el índice de lo que se maneja en un proyecto. ¿Correcto, muchachos? Se maneja un preámbulo, se maneja una introducción. Dos, un primero punto, gestión de proyectos, diseño del proyecto. Son puntos importantes de acuerdo a la estructura que se debe manejar. ¿Sí? Tres, planificación de un proyecto. Cuando yo hago la planificación de ese proyecto, ¿sí, muchachos? Son puntos claves. Cuarto, ejecución de seguimiento de un proyecto. La parte de los seguimientos, del seguimiento que se debe tener en cuenta a la hora de ejecución de cada parámetro, de cada fase, de cada estructura. Quinto, evaluación final y cierre del proyecto, de esa estructura. Y sexto, documentación de todo este proceso de lo que ustedes tienen que entregar. ¿Correcto? Las fases que ustedes tienen que entregar. ¿Correcto? Y la biografía, que uno es donde uno puede utilizar ese tipo de biografía en caso de tener ese tipo de proceso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy en mis aprendices? ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy? Algo importante antes de empezar y antes de tener claro qué es lo que yo he hecho y qué es lo que han hecho ustedes con el proyecto que están empezando a hacer. ¿Correcto? La documentación, que es algo muy importante, que de eso depende de lo que ustedes hacen con la documentación, de lo que ustedes van a mostrar allá. ¿Correcto, muchachos? De todo el trabajo que han hecho. ¿Sí? Por ejemplo, un punto importante, eh, parámetros de dónde que han buscado para poder trabajar muy bien con el desarrollo. ¿Sí? Las URLs de dónde se guiaron para poder hacer muy bien la estructura. ¿Sí? Entonces, las metodologías de pronto de lo que han utilizado. Entonces, tener en cuenta ese tipo de las biografías, ¿correcto? Que se manejan dentro de un proyecto, ¿correcto? Entonces, primero, ¿qué es un proyecto? Esa es la primera premisa que yo siempre me le hago a mis aprendices y que a mí me han dicho, a mí en las reuniones que hemos tenido siempre de la parte pedagógica. ¿Qué es un proyecto? ¿Sí? Entonces ahora les hago la pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿qué es un proyecto? Antes de empezar y yo explicar qué es un proyecto. Para ustedes, ¿qué es un proyecto? Teniendo en cuenta una introducción sencilla y breve. Para saber que en verdad en qué están ustedes en este momento. ¿Qué es un proyecto, mis aprendices? Sin leer, solamente digan qué es un proyecto para ustedes. Hoy es día de participación, ¿no, muchachos? Se sabe que las clases mías son de participación, mis aprendices, ¿correcto? Que hay que participar de acuerdo a lo que yo les pregunto a veces, ¿correcto, muchachos? Tanto como código, tanto como toda la parte de la estructura que uno debe de las definiciones, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un proyecto para ustedes, muchachos? ¿Qué es un proyecto para ustedes en general? Antes de iniciar, muchachos. ¿Qué es un proyecto? Profe, para mí es la solución a algún problema, tanto de hardware o software. Puede ser una página web o una aplicación ya como tal. Ajá, correcto, listo.
Tener en cuenta que esos son parámetros que en verdad un proyecto en qué consiste más que todo, mis aprendices. Por ejemplo, de lo que tú me estás hablando en parámetros, qué es lo que en verdad en sí, qué es lo que constituye un proyecto, muchachos, ya sea un proyecto de vida, un proyecto de técnico, un proyecto tecnológico, en sí, qué es un proyecto en sí, en general. ¿Qué parámetros tiene un proyecto, mejor dicho? ¿Sí? La primera premisa para poder entender. ¿Sí? ¿Qué es un proyecto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar a Daniel. Daniel, ¿qué es un proyecto para ti? Daniel. Bueno, instructor, para mí un proyecto son como tareas específicas que se planifican para a futuro obtener un resultado. ¿Cómo, Daniel? ¿Qué pena? ¿Cómo me decías? Disculpa. Qué pena, Daniel, que estaba hablando acá con el ingeniero. Bueno, para mí, instructor, un proyecto son como tareas específicas que Ujú. planificamos para en un futuro pues obtener buenos resultados. Sí, exactamente, listo. Y que tiene una planificación, ¿correcto? Sí, Daniel. Tiene un proceso, tiene una planificación de qué hay que realizar, ¿correcto? ¿Sí? Y un planteamiento que hay que dirigir ese tipo de procesos, ¿correcto? Aprendices, que eso tiene muchos procesos y hay que saberlos ejecutar, ¿correcto? Que es algo muy importante. Entonces, segundo, algo por pasar así nomás. Ahora voy a explicar yo que en verdad qué es un proyecto. Dos, objetivos de un proyecto. ¿Cuál es el objetivo principal de un proyecto en sí? De cualquier tipo de problema. ¿Qué es un objetivo dentro de un proyecto? Mis aprendices, ustedes, que todo deben saber ustedes esto, muchachos, de lo que están realizando. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de un proyecto? Esa es la primera premisa que yo siempre les hago la pregunta a veces, a los instructores también. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto? Para ustedes, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo para mí en este caso es como darle solución a algunas necesidades. Correcto, sí, aprendí muy bien. Las necesidades que yo en verdad voy a emprender, voy a realizar para y el por qué lo hago. ¿Sí, mi aprendiz? ¿Por qué hago ese proceso y por qué hago esa investigación? ¿Correcto, muchachos? Siempre cuando yo manejo proyectos, tengo que investigar. ¿Correcto, mis aprendices? ¿Hay que investigar o no hay que investigar, muchachos, cuando hago un proyecto? ¿Sí hay que leer un poquito o no, muchachos? Les hago la Sí, pregunta a señor, ustedes. hay que hacer un estudio. Bastante, ¿no? Bastante que hay que estudiar. ¿Sí, correcto? Hasta cómo yo poner una tabla de contenido en una hoja de Word. ¿Sí? Portada, subportada, contenido, toda esa estructura hay que saber también. ¿Sí, muchachos? Entonces, todo eso hay que entender. ¿Sí, muchachos? No es normal que, que hago el ejercicio, hago el código, pero a la hora de entender no entiendo. A la hora que me explican a mí no voy a entender. ¿Sí, muchachos? Porque tienen que saber cómo yo lo implemento o cómo yo lo agrego, cómo lo ejecuto. ¿Sí? Con ese tipo de parámetros. ¿Correcto? Entonces, los objetivos son muy importantes en un proyecto, muchachos, que va junto con el problema de un caso, de algo externo dentro de un caso de estudio. ¿Sí? Y que tiene probabilidades dentro de ese tipo de proyecto también. ¿Correcto? Que es algo muy importante. Entonces, tener en cuenta eso, mis aprendices, que son puntos claves para poder tenerle cuidado de lo que se está hablando, ¿correcto? Y de lo que yo estoy explicando dentro de ese tipo de procesos. Entonces, tres, características de los proyectos. Cuando yo hablo de características que me enfoca el proyecto, ¿de qué me está hablando en ese momento? ¿Qué es una característica de un proyecto? Mis aprendices. ¿Qué es una característica de un proyecto? Cuando hablo de características, ¿qué es lo que me está enfocando? ¿Me está dando dirección de qué?
¿Qué es eso? Características de proyectos. ¿Cuáles son las características de un proyecto? ¿A qué me da a conocer, mejor dicho, a entender cuando hablo de características? Que estos puntos que están ahí, muchachos, son la clave de un desarrollo de un proyecto de emprendimiento. ¿Sí, muchachos? Para tenerlos en claro y ponerlos en práctica. ¿Correcto? Todo. Características de los proyectos. ¿Cuáles son las características de un proyecto, mis aprendices? ¿Cuáles son las características que lo componen en un proyecto? ¿Cómo qué? Un ejemplo, así algo sencillo. Por ejemplo, una característica puede ser cuál es el propósito del el proyecto, cuál es su resultado a Uh-huh. obtener. Sí, correcto, listo. Características que se pueden desarrollar dentro de todo ese proceso, desde la función, desde el principio, desde la introducción, desde el análisis hasta lo último, hasta las pruebas. ¿Correcto, muchachos? Entonces son características que son muy importantes para poder entender todo ese desarrollo. ¿Correcto? Otro punto, que es algo importante, el punto 4. Puntos claves de un proyecto. ¿Cuáles son los puntos claves de un proyecto? ¿A qué se les viene en mente a ustedes? Puntos claves de un proyecto. Puntos clave de un proyecto. ¿Cuál sería una clave de un proyecto? De los puntos claves de la investigación. Que yo voy a hablar ahorita. Voy a explicar qué son los puntos claves de un proyecto en sí. ¿Qué es lo que se debe revisar? Los puntos claves consideraría, por ejemplo, Del desarrollo. cuál es el tiempo estimado, cuáles son Exacto. los objetivos a desarrollar, Ujú. qué elementos se requieren para que el proyecto se ejecute, por, como había comentado con lo Ujú. de el proyecto que nos pasó de la Del aprendiz aprendiz, anterior, claro. que por ejemplo uno de los Ujú. puntos claves era lo de marcar el presupuesto y Exacto, también muy los elementos bien. a tener en cuenta. También Correcto, otro sería bajo qué empresa o empresas iría enfocado. Por ejemplo, el de correcto. Daniel va sería enfocado a instituciones. El mío Exacto. sería para consultorios odontológicos y así Ujú. sucesivamente. Exactamente, muy bien, Diana. ¿Sí? Ve que no se olvida. Diana no se olvide de lo que se ha hablado y lo que se ha explicado. Correcto, puntos claves de lo que yo he hablado. ¿Sí, muchachos? Y es muy importante estar en las clases. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Y ver los videos. De pronto verlo, para poder tomar nota de pronto de lo que uno habla, de pronto de la explicación. ¿Sí? Tomar nota a veces. ¿Sí? Tanto de código también, que se ha hablado de esas estructuras también, de lo que se explica. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos puntos claves de un proyecto. ¿Correcto? Que es algo primordial dentro de esa fase de estructuras. Por último, ciclo de vida del proyecto. ¿Cuál sería el ciclo de vida de ese tipo de proyecto? En sí, en ese enfoque. ¿Cuál sería el ciclo de vida de ese proyecto? El El ciclo de ciclo de vida. vida, Que habíamos hablado ahí sí una podríamos vez hablamos. utilizar, sí, ahí podríamos utilizar lo que es el diagrama de Gantt, de lo que Correcto, es las muy fases bien, de eso. análisis, desarrollo, Rollo, evaluación y ejecución acción, del ajá, proyecto. del proyecto. Correcto, es el ciclo que lo compone para poder que se ejecute ese tipo de proyecto. Sí, muchachos, con esa palabra nomás se ejecuta ese tipo de proceso. ¿Correcto, muchachos? Para poder entender la estructura de qué puntos debo tener en cuenta a la hora de ejecutar un proyecto. Un proyecto tiene mucho tiempo de cuidado, muchachos. ¿Correcto, muchachos? No es solamente en análisis, diseño y desarrollo de software solamente el código. No, eso no tiene nada que ver ahí. No, eso no es tampoco. ¿Sí, muchachos? Hay que saber muy bien, sí, la arquitectura del desarrollo del código, la estructura que se debe manejar, claro. ¿Sí? Las líneas de código que hay que implementar, claro, hay que saber eso. Cómo insertar el código y todo eso. La configuración de lo que han hecho ustedes. Todo eso es la parte del desarrollo de las aplicaciones. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta todo ese tipo de procesos que hay que tenerlos en práctica y hay que ejecutarlos después y hay que irlos retomando ya.
hay que irlos tomando, por lo menos ya, hacer una introducción, hacer un estudio de lo que han hecho ustedes de acuerdo al proyecto. ¿Sí? La aprendiz mía, que era un sistema de información, que era un aplicativo móvil, ella hizo un estudio muy riguroso, ella, en la parte de la ciudad de Medellín. ¿Sí? Ustedes vieron. ¿Sí? El ejercicio lo hizo muy bien ella. ¿Sí, muchachos? Entonces, y siendo sola, imagínense, ¿correcto? Solo yo con ella nomás. Yo le colaboré bastante a esa muchacha yo, para que formule muy bien ese ejercicio y toda la parte de la implementación de ese proyecto. ¿Sí? Que yo la certifiqué. Yo fui que la certifiqué a ella, porque yo manejaba en ese tiempo, manejaba seguimientos de etapa productiva en desarrollo de software. Yo la certifiqué a ella. Yo la evalué en ese momento, en el momento de la práctica. ¿Sí, muchachos? Que yo le hacía preguntas en ese día. Me acuerdo tanto de la base de datos. Hartas cosas le pregunté. ¿Sí, muchachos? Entonces, cosas que en verdad tienen que tener cuidado con eso. ¿Correcto? Que le he dicho a Diana. Yo cuando hacen esos ejercicios les mando las prácticas para hacer. Eso es como ustedes sustentando en una pega con el instructor. ¿Sí, muchachos? ¿Se han dado cuenta que yo les pregunto en la parte de cuando hacen las prácticas a veces? ¿Sí? Que les hago las preguntas a veces, en algunas cosas que yo les pregunto a veces. ¿Sí? Sí, Que esto es señor. así, a Sí. veces no, les digo, ve, Sí, pero señor. este, ¿por qué tiene esto? Le digo yo. ¿Sí? Ese código tal. Y le digo, ah, sí has hecho por este lado, le digo yo. ¿Sí? Entonces, eso es como en sí, sustentándole al que va a evaluar el proyecto. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que los ejercicios son muy importantes hacerlos. ¿Correcto? Que unos no me entregaron. Muchos no me entregaron a mí. Sí, muchachos, que eso me da lástima a mí. Yo les decía a mis aprendices, me da lástima eso. ¿Sí? No es de ser malo uno, sino son cosas que en verdad tienen que hacer. Y que hay que investigar. De pronto, listo. Que pronto uno se le pasa, no explicó alguna cosa o algo, pero ya se ha realizado, ya han mirado ustedes las cosas, muchachos. ¿Sí? Entonces, para no volver a repetir. ¿Correcto? Todo listo, muchachos. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros de lo que yo les pregunto, que es así normal, que es un proyecto, que solamente un proyecto en sí está enfocado, como decir un ejemplo, el proyecto de vida de usted. Eso es un proyecto de vida. ¿Sí? Usted es un proyecto, aprendices, en todo el correr de su vida, desde el momento que nació hasta el día que va a morir. Eso es un proyecto de vida. ¿Sí, muchachos? Que hay que ser muy correcto a la hora de ejecutar y hay que hacer muy bien las cosas desde el primer momento de lo que ustedes hacen y que ahorita sean para la parte profesional, que van a salir tecnólogos, tienen un lapso más de conocimiento y tienen un proceso más alto a la hora de entender cada proceso, a la hora de hacer un proyecto. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿correcto? Que son cosas de retroalimentación. Siempre le he dicho a mis aprendices, Diana y a Daniel, estas clases son de retroalimentación. ¿Sí? Solamente es esto, es de retroalimentación nomás. Que esto, el proyecto, esto no está en Sajuna, no está allá. Parámetros que yo tengo que seguir con ese proceso de Sajuna. ¿Sí? Entonces, Diana, ¿en Sajuna está proyecto? Para yo explicar qué es un proyecto ahí en Sajuna, le hago la pregunta a Diana. No, No no, ni está. por ningún lado. No, no, ¿Sí? no, no, Entonces, no. muchachos, y esto es lo que están fallando todos mis aprendices en la parte de proyectos, que son enfocados para la parte técnica y la parte tecnóloga. ¿Sí? Enfocarlos bien para que hagan muy bien el proceso y el procedimiento que deben tener y los lineamientos para poder entender muy bien la estructura. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, ¿sí? Si yo me salgo de fuera de base de esto, lo que estoy dando yo acá, es algo que les va a servir mucho a ustedes. Si de pronto me llaman la atención algún día. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que esto es fundamental para la parte de la práctica. ¿Sí? Saber cómo yo hago un planteamiento del problema. ¿Qué es lo que en verdad debe ir ahí? ¿Sí? Ir justificado, teniendo en cuenta eso. ¿Listo? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos para el punto 1, que ¿qué es un proyecto? En palabras más técnicas, en palabras más
de un proceso en sí, como se hace un proyecto en sí de la estructura. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a la introducción de la estructura. ¿Sí? Este no, esta parte no. Proyecto, estos no son puntos, son otras cosas que yo mando a manejo. Entonces, una introducción, que es la estructura de la parte del proyecto. ¿Sí? Este documento, muchachos, es lo que en verdad deben manejar ustedes. Está enfocado solamente en proyectos de ejecución y de la parte productiva. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener una frase que dice acá, una frase muy importante de acuerdo a los proyectos. La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas dentro de ese mismo entorno. ¿Correcto? Cuando yo creo un proyecto, a mí se me vienen cantidad de información a veces. Hasta el nombre de los proyectos que tengo que yo poner. A veces pongo 5 nombres de ese proyecto que me salen a veces en la cabeza cuando me pongo a documentar. ¿Sí, muchachos? Entonces, y cuando son en grupo, tienen los roles de cada grupo de la parte del proceso. Entonces, hay que preguntarles a ellos, ¿qué opinas tú, compañero, sobre este nombre del proyecto? ¿O qué opinas? ¿Le cambiamos este nombre? ¿Qué opinas? ¿Le cambiamos esta estructura? ¿Qué opinas? Entonces, al final llegan con una conclusión bien exacta dentro del desarrollo. ¿Sí? Cuando hay un buen desarrollo de equipo. ¿Sí? Y un equipo trabaja muy bien cuando haya muy buena igualdad y una buena coordinación dentro de esa información. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy importante estos puntos que yo les digo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, de la estructura de que se maneja un proyecto, tener en cuenta qué es un proyecto. Entonces, primero que todo, una introducción de los proyectos, ¿qué es lo que más se debe tener en cuenta en esto? Para la gestión y ejecución de un proyecto, tengan en cuenta, tengan unas garantías del éxito, ¿correcto? Tener una garantía del éxito. Que es importante tener claro que es un proyecto y sus peculiaridades, tanto de su planteamiento como su gestión de la que lo realizan dentro de esa ejecución del planteamiento. ¿Sí? ¿Correcto? De esa ejecución que van a interferir. ¿Correcto? Entonces dice acá, algo muy importante, ¿qué es un proyecto? Entre paréntesis. Aunque hay muchas definiciones de qué es un proyecto, mis aprendices, me podrían darse aquí, se seleccionan 3 complementarias que una otra para poder analizarlas, ¿correcto? Entonces, en sí, en general, muchachos, un proyecto es un proceso único que conlleva un conjunto de actividades, ¿correcto? De actividades planificadas y ejecutadas y evaluadas que con recursos humanos y técnicos financieros finitos dentro de todo el proceso que se debe manejar dentro de un proyecto, ¿correcto? La parte financiera. Trata de obtener unos objetivos en un plazo determinado, que es algo muy importante, los objetivos que determinan un proyecto, ¿correcto? Los objetivos principales que hace, objetivo principal, que el objetivo general y el objetivo específico dentro de un proyecto principal, ¿sí? Determinado, con un comienzo y un fin claramente identificables, que hay que identificar el objetivo general y el objetivo específico de lo que yo en verdad voy a plasmar dentro de ese desarrollo. ¿Correcto? Que es algo, una definición muy importante. Entonces, teniendo en cuenta esto,
¿Listo, muchachos? ¿Están viendo ahí, Diana, y los otros muchachos? ¿Están viendo la información? Señor. Sí, qué pena se había Sí. acabado la clase, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta estos parámetros, muchachos, que es el objetivo de un plazo determinado, o un comienzo y un fin claramente identificables dentro de ese tipo de proceso que se maneja dentro del proyecto, ¿correcto? Que son puntos claves para poder determinar que en sí, que es un proyecto, que está enfocado, que en verdad qué es lo que se hace, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso. Un conjunto de actividades concretas. Aquí es algo muy importante, muchachos. Un proyecto tiene que tener un conjunto de actividades concretas. Algo muy importante lo que ustedes van a investigar dentro de ese proyecto. Una actividad muy concreta, ¿correcto? Interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes o servicios, que es algo muy importante de todo el proceso del desarrollo de ese proyecto. La parte de bienes y servicios teniendo en cuenta de lo que ustedes están implementando, ¿correcto? Que tenga un bien y un servicio a la comunidad o a la empresa que van a adquirir dentro de ese servicio, ¿correcto? Que vayan bien. Capaces de detectar necesidades a resolver un problema específico. ¿Correcto, muchachos? Para dar una solución a la persona que tiene esa necesidad en sí dentro de esa problemática dentro de esa ciudad. ¿Correcto? Eso es de en sí un proyecto. ¿Correcto? Entonces, secuencia única, la parte de secuencia única. Y la parte tecnológicamente determina las actividades generalmente no repetitivas, que supone la coordinación de múltiples recursos como personas, materiales, financieros, ¿correcto? Que la parte financiera, que lo que constituye un proyecto, qué gastos voy a obtener, qué voy a tener dentro de todo mi desarrollo de lo que yo adquiero, para alcanzar unos objetivos claramente definidos en un tiempo y con unos costes determinados de estimación, ¿sí? Tiempos de estimación de acuerdo al costo que yo determino dentro de mi proceso y mi desarrollo de esa aplicación. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta que estos objetivos son muy importantes para poder entender para dónde es que voy y qué es lo que voy a alcanzar con ese desarrollo. ¿Sí? Tanto documental, tanto la parte técnica, tanto la parte financiera y tanto de costos de lo que yo debo manejar ahí. Porque en realidad a mis aprendices les hago la pregunta a ustedes, cuando ustedes han trabajado todos los programas, han instalado, han gastado, los costos se les ha incrementado algunas cosas, muchachos, de acuerdo a lo que han estudiado, o en algunas cosas de la luz, de conectado siempre en internet, que el pago que uno paga, de todo eso, de conectividad, ¿sí? De la parte de lo que hacen ustedes. ¿O no? Sí, de la ¿Tienen luz. costos? Sí, ¿Tienen costos? ¿Sí sí. o no, muchachos? Y hay otra cosa. Tienen costos de estar trasnochando a veces. ¿Sí, muchachos? La salud. Estar pegados en un computador. Que eso daña a una persona. ¿Correcto, muchachos? Lo enferma. Como yo, que todo el día es pegado en el equipo, muchachos. Yo, en el portátil. Todo el día es. Y por la noche, hasta la madrugada soy yo. Y eso me está enfermando yo ya, con el tiempo yo ya así con esto. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta que objetivos claramente definidos de un tiempo y unos costes determinados de lo que se va a revisar y lo que ustedes van a tener dentro de la estimación que ustedes tienen dentro de ese proyecto. Que en verdad tienen unos costos. Tienen una estimación de tiempos también, de horas, de tiempo que ustedes manejan ese tiempo para poder aplicar de cada actividad que ustedes realizan, para poder presentar al instructor para que evalúe bien esas estructuras. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta todo este proceso. ¿Correcto? Bien. Entonces, en las definiciones aportadas se ve que aparecen elementos que pueden resaltarse como elementos básicos de acuerdo a esa estructura de ese proyecto, de todo un proyecto, ¿correcto? Que esto va desde todo el proyecto, desde el momento que inició ese tipo de introducción hasta lo último que ustedes presentan esa aplicación, ¿correcto? En la parte de documentación. Entonces, primero,
logro de unos objetivos o resultados, que es algo muy importante, el logro. Cuando yo hablo de logros, ¿cuándo se mira ese tipo de proyecto? Cuando hablo de logros de uno de los objetivos o resultados, ¿cuándo se mira ese logro, mis aprendices? Que son puntos claves que hay que entender también. Cuando hablo de logros, ¿qué es un logro? De uno de los objetivos. Significa que se pudo cumplir a cabalidad el objetivo que se estaba esperando. Entonces estamos hablando ya en la fase de evaluación. Correcto, listo. La fase de evaluación. Que lo último que en verdad se verifica si mi aprendiz aprobó o no aprobó todo el proceso de la ejecución, la parte la parte documental como tanto de la parte técnica. ¿Sí, muchachos? Que es algo muy importante. ¿Sí, muchachos? 2. Actividades o plan de trabajo. ¿Qué actividades yo implemento para yo poder tener que marche muy bien un proyecto? ¿Sí, muchachos? Para poder realizar que en verdad se ejecute ese proyecto. ¿Sí? Y que no tenga errores. 3. Recursos o elementos necesarios. ¿Qué recursos yo utilicé dentro de todo mi proceso? Tanto en la parte lectiva, tanto en la práctica que ustedes van a tener después. Recursos que ustedes utilizan. Recursos como equipo, portátil, discos duros, instalaciones de programas. Todo eso son recursos de lo que ustedes manejan en ese momento. Internet para la conexión, ¿sí? Para poder descargar el video o revisar los videos. Todo eso son recursos o elementos necesarios para poder llevar a cabo todo mi proceso y llevarlo a cabo para que sea funcional. ¿Sí? Y algo muy importante en un proyecto, muchachos, que nadie lo ve. El tiempo. El tiempo es muy valioso, muchachos. El tiempo es mejor dicho, lo más sagrado, el tiempo. El tiempo a mí no me alcanza, mis aprendices, solamente le digo yo no tengo tiempo a veces. No me alcanza mi tiempo a veces. Sí, muchachos, para hacer muchas cosas a veces. ¿Sí? El tiempo, que es muy sagrado. Y hay que sacarle tiempo al proyecto. En la parte de documentación hay que sacarle tiempo también. De la investigación que yo he hecho hay que sacarle tiempo. ¿Sí? Por lo menos una media hora retroalimentar cada vez que revisan ustedes. ¿Sí, muchachos? Ir enfocando sobre esa parte. Otro punto importante, el coste y recursos financieros, que es otro punto duro de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la problemática que ustedes están manejando dentro de ese desarrollo, de ese proyecto en sí. El costo, y hay mucho costo a veces. ¿Sí? Y recursos que ustedes tienen para poder hacer que se cumpla ese proyecto. ¿Correcto, muchachos? Financieros. Entonces yo le decía a Diana sobre la parte de la seguridad de la página web, de los dominios de seguridad del protocolo del CCL, que tenga una buena seguridad de ese servicio. Entonces, ¿qué va a utilizar? Va a tener mucho costo dentro de ese desarrollo. ¿Correcto, Diana? ¿Sí o no? ¿Va a tener costo dentro de ese desarrollo? Claro, si Señor, ella quiere sí. que sea algo práctico dentro de las aplicaciones que ella va a realizar, que va a postular a una empresa o algo, a un colegio o cualquiera que ella quiera postular de acuerdo a la información que ella está haciendo sobre la parte odontológica, para una empresa de la parte de los odontólogos, entonces ella tiene costos para que sea real en verdad ese proyecto. ¿Sí? Entonces son parámetros que hay que ponerle cuidado. Y recursos financieros, que en verdad duele a veces el bolsillo en caso cuando uno hace una pérdida, tiene una pérdida. ¿Sí? Y no cumple con el desarrollo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intención de modificar algo. Son cosas que se hace todo el tiempo, desde el momento que yo empecé mi curso de desarrollo de software, desde ahí empecé a tener intención de modificar algo. ¿Sí, muchachos? Dentro de todo el desarrollo. Resolución de un problema, cobertura y las necesidades principales, el por qué yo hago ese proceso. ¿Por qué es que yo estoy haciendo ese proyecto?
Todo eso tengo que meterme yo en mi mente, qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí, muchachos? Otros de pronto se retiraron porque no están enfocados de lo que ellos en verdad quieren hacer. ¿Sí, muchachos? Un proyecto no es fácil, eso no es fácil así, más de desarrollo, no es fácil hacer. Tiene muchos procesos, tiene unos contra y tiene unas ventajas y unas desventajas a la vez de la estructura. No todo puede salir perfecto. Todo desarrollo de software no es perfecto. ¿Sí, muchachos? Tiene errores. Un software no es perfecto. Nada un software es perfecto. Tiene sus vulnerabilidades constantemente. Otra cosa que hay que retroalimentar, actualizar y ejecutar y mirar qué falla hay para yo poder llegar a cabo y darle solución a ese proceso. ¿Sí, muchachos? Y constantemente en actualización. ¿Sí, muchachos? Para poder entender ese tipo de proceso, ¿correcto? Que es la intención de modificar algo, que es la estructura principal de un proyecto teniendo en la parte práctica, ¿correcto? De la parte de la estructura, ¿correcto? Entonces, en conclusión, objetivos de un proyecto. ¿Cuál es el objetivo del proyecto ustedes, muchachos? ¿Sí, muchachos? Entonces les hago la pregunta ahorita, teniendo en cuenta la base que hablamos ahorita, de acuerdo que qué es un proyecto, ¿cuál es el objetivo de ustedes en la parte de la programación del proyecto? ¿Cuál es el objetivo de uno de ustedes? Muchachos, que alguien me diga la verdad y la sincera verdad, ¿cuál es el objetivo de uno de ustedes con el proyecto que están realizando? ¿Cuál es el objetivo de su proyecto? ¿Llevar a cabo qué? Eso es un punto que se los hago a todos, les digo ese punto. ¿Cuál es su objetivo de su proyecto? De lo que están realizando ustedes. ¿Cuál es el objetivo, mis aprendices? Para ustedes. Por ejemplo, en mi caso, el objetivo del proyecto formativo es facilitar el proceso de realización de citas para un consultorio odontológico. Correcto. Facilitar la asistencia para los Asistencia. usuarios pacientes. Correcto. Entonces, tener en cuenta cuál es el objetivo de eso y con qué me conlleva ese tipo de objetivo. ¿Por qué lo estoy haciendo yo? Para los usuarios principales. Y el mayor proceso de un proyecto, muchachos, ¿qué es? La mejor necesidad que tenga el cliente y que se sienta satisfecho un cliente dentro del servicio. ¿Sí, muchachos? Que se haga operativo dentro de esa estructura. ¿Sí, muchachos? Y que no haya quejas, que haya solución. ¿Sí, muchachos? Que haya solución en todo proceso. ¿Correcto? Esa es la idea más principal, ¿correcto? De un objetivo, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta ese objetivo dentro de la estructura, una vez que está clara la definición del proyecto, mis aprendices, es necesario plantear para qué sirve un proyecto. Esa es la primera pregunta que yo siempre me hago. ¿Para qué me sirve este proyecto? Es una pregunta grande, que se hace uno entre paréntesis, uno como un globo grande. ¿Sí? ¿Para qué me sirve este proyecto? O ¿por qué llevarlo a cabo? Que es algo muy importante. ¿Para qué me sirve? Primero que todo, ¿listo? El proyecto, que es algo fundamental. ¿Y por qué tengo que tener en cuenta llevarlo a cabo? ¿Cuál es la definición y cuál es la meta para llevar a cabo con ese proyecto? ¿Cuál es la finalidad y la estimación de llevar a cabo con ese proceso? ¿Correcto, muchachos? Que llevarlo a cabo. Es decir, ¿qué objetivos persigue su realización? ¿Qué objetivo yo voy a alcanzar para yo poder mejorar toda la estructura como persona y como empresario dentro de una aplicación? ¿Correcto? Eso va de la mano, esas dos cosas de lo que yo estoy hablando aquí. ¿Sí, muchachos? Que es algo muy importante, ¿correcto? Para dar respuesta a estas preguntas, mis aprendices, que es algo
que mis aprendices cuando dicen, sí, yo voy a hacer un proyecto, pero no saben en verdad de qué se enfoca un proyecto, muchachos. ¿Sí? ¿Y qué términos se enfoca? ¿Y para dónde es que va ese proyecto? ¿Sí? Entonces, para dar respuesta a estas preguntas, se puede decir que un proyecto responde básicamente solamente en 4 objetivos. Uno, reflejados algunos de ellos en las definiciones del proyecto aportadas. Primeramente, A, conseguir un resultado final. Es la primera. Conseguir un resultado, que es la primera que define, un resultado final. ¿Qué es el resultado final de conseguir los resultados obtenidos dentro de esa aplicación? ¿Qué es lo que se va en mente ahí? El primer objetivo es el resultado final del proyecto es decir, la obra que se quiere realizar, el objeto que se quiere producir o el servicio que se quiere prestar. Eso es algo muy importante nuevo objetivo dentro del servicio de un desarrollo de un proyecto. Sí, muchachos, son puntos claves para yo poder entender que en verdad si lo que yo estoy haciendo está encaminado para un servicio o no para otro servicio. ¿Sí, muchachos? O para mí mismo, para yo ganar dinero para mí mismo dentro de la estructura que se quiere represtar, si supone el origen y justificación del mismo. Por lo que se puede considerar el objetivo más importante, que es significativo. Pero conseguir el objetivo técnico que no es suficiente por sí solo, sino que además se deberá tener en cuenta los objetivos que se reflejan a continuación. El objetivo principal que se debe tener en cuenta en cada ejecución. ¿Correcto? Que son 3 elementos que dan equilibrio dentro de ese desarrollo. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ¿cuál es el principio de este tipo de procesos que se debe identificar de acuerdo a ese objetivo? 1. B. Buscar un coste económico y equilibrado. Un coste equilibrado. ¿Correcto? ¿Por qué me habla de este punto que es buscar un coste económico y equilibrado? ¿Por qué se habla de estos puntos, muchachos, dentro del proyecto? ¿Qué es lo que se debe planificar ahí? Buscar un coste económico y equilibrado. ¿Qué es lo que se refiere a que no sirve de nada si podemos sacar el proyecto, pero cuyo costo está por encima del presupuesto esperado o sobre todo de lo que se espera de la ganancia al final. Entonces se tiene que esperar hacer un consumo óptimo de los recursos de tal forma de que no pasemos a ese indicador los rojo límites, y ¿no? estemos perdiendo más de lo que realmente vamos a ganar. Sí, correcto. Entonces tener un poquito más de supervisión dentro de ese proceso es buscar un coste económico equilibrado de acuerdo al desarrollo de lo que están haciendo. Si es básico para una oficina o para un colegio, tener en cuenta que eso tiene un coste y una parte financiera de acuerdo a la estructura que se va a hacer, para yo poderlo postular dentro de la arquitectura que yo voy a implementar. ¿Correcto? Entonces tener en cuenta que es el coste económico del equilibrado. Entonces a la hora de planificar y ejecutar un proyecto, siempre se deberá tener en cuenta qué recursos económicos van a ser necesarios de forma que se busque una eficiencia y una eficacia dentro de ese desarrollo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca eso? Una eficiencia y una eficacia. ¿Correcto? Para poder entender que en verdad, si en sí funciona o no funciona ese proyecto de acuerdo a ese costo, que en verdad vale la pena o no yo promoverlo y hacerlo ver en otros empresarios. ¿Correcto, muchachos? Entonces, es la parte principal de la parte de lo que se busca un coste económico dentro de un proyecto. ¿Correcto? Cumplir con un plazo establecido. Cuando yo hablo de cumplir con un plazo establecido, ¿de qué hablamos cuando se hable de un plazo establecido, muchachos? Dentro de ese desarrollo, que yo mostré, me acuerdo, la rama de acuerdo a la estructura, que tiene plazos de estructura, de acuerdo a la estructura de un proyecto. Cuando hablo de ese plazo, cumplir el plazo Estamos establecido. hablando de cumplir lo que en las fechas límites establecidas, por ejemplo, en este caso, hablando de
de lo que estamos haciendo en este momento podría ser los plazos, un ejemplo de la entrega de las evidencias en el tiempo establecido. Es Ujú. una situación. Eso. En este caso es tener la aplicación ya en el tiempo que se está estimado en el Claro. diagrama de Gantt y con Ujú. ello hacer la entrega de manera oportuna. Correcto, sí, muchachos. Entonces, el diagrama de Gantt, muchachos, es lo que identifica ese plazo al cumplir, un plazo establecido de todo el desarrollo y los parámetros de los tiempos que ustedes manejan y la estimación que deben proveer dentro de ese desarrollo. Correcto, que yo una vez mostré ese método, esa metodología, ¿sí? De esa estructura, los tiempos de esa estructura. Correcto, muchachos, que no recuerdo, Diana, en qué mes, en qué año fue eso, de la parte de la metodología de esa estructura que yo mostré, sobre la explicación de eso, de esa estructura, de cómo llevar esos plazos y ese tiempo de la establecida. No recuerdo en qué mes, en qué año fue Diagrama eso. de Gantt, no se habló tanto, se vio por encimita. Por encima, pero se Pero habló recuerdo que algo fue a importante. inicios de este año. Ajá. Se habló algo por encima, ¿sí? Se habló Ujú. algunas estructuras sobre de esas cosas, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta cumplir el plazo establecido. Entonces, como se apuntaba en alguna de las definiciones aportadas, para la realización de un proyecto se dispone de un tiempo limitado, ¿correcto? Cuando hablo de un tiempo limitado, ¿correcto? Que es algo muy importante, el tiempo limitado. Por ello es importante realizar un cronograma. Entonces, muchachos, como yo siempre les digo, hay que hacer un cronograma de planificación de tiempo adecuado para poder identificar qué es lo que yo estoy haciendo y teniendo avances. ¿Sí, muchachos? Un cronograma de planificación. ¿Correcto? Además, se realiza un seguimiento del tiempo durante el desarrollo del proyecto. Se hace un seguimiento, mis aprendices. Entonces, todo lo que han realizado ustedes, prácticas, el tiempo que han realizado de la estructura, la configuración, la ejecución, la instalación, han aplicado varias cosas y es un seguimiento de lo que han hecho. Y eso hay que documentar de lo que han hecho ustedes. ¿Sí, muchachos? De acuerdo. Que es buscar o buscando cumplir con el plazo previamente establecido, que es cumplimiento de los plazos de un aspecto al que conviene prestar atención durante el desarrollo del proyecto, ya que es habitual que se produzcan desviaciones sobre el tiempo preestablecido. Puede cambiar durante todo el proceso, puede cambiar esa estructura. ¿Listo? Una desviación sobre el tiempo que se realiza, ¿correcto? Que pueden cambiar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Daniel, que él iba a hacer otro tipo de gestión de inventarios. Durante todo ese proceso él ya estaba haciendo eso, de la base de datos, se cambió y se cambió a otro proyecto de lo que él en verdad se quería reforzar y se quería tener más práctica dentro de ese desarrollo. ¿Correcto, Daniel? ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí está la respuesta de lo que yo estoy dando ahora en Así este es, momento. señor, así es. ¿Correcto? Esto es lo que pasa en esos momentos. Aunque no lo vean. Pero esa es la realidad de la estructura. ¿Sí? De lo que, cómo se componen esos plazos durante toda la parte de seguimiento de lo que yo hago. Y espero que cada aprendiz, cada grupo, manejen ese tipo de estimación de tiempos de lo que están realizando en la parte de documentación. ¿Sí, muchachos? Que esto les ayuda mucho a abrir los ojos para mirar qué es lo que están desarrollando dentro de ese desarrollo. No es solamente la actividad, son otras cosas que hay que tener en cuenta de ahí. ¿Sí, muchachos? Me perdonan si yo soy muy estricto en ese tipo de procesos de lo que estamos hablando, pero son en verdad de lo que tienen que saber ustedes como aprendices del SENA. ¿Sí? Que en verdad no está en el SENA en estos momentos, así. ¿Sí? Que deben enfocarse ustedes como yo hacer un proyecto, teniendo en cuenta la parte técnica. ¿Sí, muchachos? Que es algo muy importante. ¿Sí, muchachos? Bien. Entonces, por último, satisfacer las necesidades del usuario al cliente. Esto es lo que más se enmarca en un proyecto de ejecución. Esto es lo que más marca cuando yo voy a vender ese producto. Yo le dije una vez a mis aprendices, a Diana, yo le dije una vez, ¿cuál es la necesidad de su proyecto? Les dije alguna vez, me acuerdo tanto que les preguntaba,
¿Cuál es la necesidad que ustedes hacen en ese proyecto? Entonces me hablaban unos que sí, yo hago es por esto, porque yo quiero es esto, ¿sí? Entonces tener en cuenta que satisfacer las necesidades del usuario o el cliente, los usuarios principales dentro de ese rol que ustedes van a enfocarse. Entonces Diana, la parte odontológica, ella va a tener mucha relación con muchos usuarios. ¿Sí o no, Diana? ¿Correcto? ¿Sí o no? Va a tener mucha relación con gente de usuarios que van a Señor. tener ese tipo de servicio. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que sea profesional. ¿Sí, muchachos? Teniendo en cuenta ese tipo de parámetros, ¿correcto? De parámetros. Entonces, en este cuarto aspecto es también importante además los tres anteriores, ya que todo proyecto corresponde a un diagnóstico, ¿correcto? Primero un diagnóstico, que es lo primero que es esencial en un proyecto de ejecución. Un diagnóstico previo, que en verdad qué es lo que en verdad yo voy a sacar con ese proyecto, ¿sí? Y a unas necesidades previamente identificadas para yo poder entender que en verdad esa necesidad se cumpla dentro de ese rol de esos clientes que en verdad quieren esa necesidad, ¿sí? Que es algo muy importante, identificarlas. Por lo menos identificarlas, poner un parámetro o en un cuadro, identificar esas necesidades que tienen dentro de ese servicio, muchachos. Porque hay mucha aplicación que en verdad no sirve de nada. Sí, hay aplicaciones que no sirven de nada, muchachos. Yo soy sincero, allá ves que he visto. ¿Sí? La postulan allá de solo texto nomás, pero eso no me sirve a mí. ¿Sí, muchachos? Para un servicio muy bien construido, con despliegue, con toda la estructura que debe tener. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de diagnóstico previo dentro de esa necesidad previamente de la identificación de cada usuario. Además, este elemento tiene una importancia que es creciente hoy en día debido a la introducción de la gestión con criterios de calidad de cada una vez mayor número de las organizaciones. ¿Qué es lo que se busca con este proceso? En la parte de un proyecto, la calidad, que es algo muy importante. Y la calidad tiene un nombre muy grande y tiene unos lineamientos muy grandes para enfocarlo a ese proyecto. La calidad. ¿Sí, muchachos? ¿Y qué es la calidad? El desarrollo de software tiene que tener calidad. ¿Sí, muchachos? La calidad del software. Que hay muchas empresas flaquean porque no tienen calidad del desarrollo y la implementación que desarrollan y hacen la ejecución, pero no tienen calidad de la estructura del código, de la estructura que elaboran. Sí, muchachos, aquí ya entrándonos en la parte de la programación, del lenguaje, de Java, que Java en sí, para mí Java es muy excelente código para poder hacer tipo de aplicaciones, cantidad de aplicaciones muy perfectas a la vez. ¿Sí, muchachos? Para poder entender esa estructura. ¿Sí? Entonces, que necesita tiempo, sí. Cantidad de tiempo para poder definir y tener una buena calidad de desarrollo. Que más que todo necesita tiempo uno cuando empieza a programar. ¿Sí? Tiempo falta. Y cuando uno se aplica un programa, toca aplicarle por lo menos 8 horas. Duro ahí en la aplicación. ¿Sí, aprendices? ¿Sí o no, Diana y los demás? Cuando uno quiere programar bien de las estructuras. Sí, señor. O en una hora nomás hago el programa. Creo que yo una hora no me hago yo. Yo no me hago así. A lo mucho No, carpetas. A lo mucho. Yo no. ¿Sí? Si hago muy bien una estructura, yo me demoro más. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de propósitos de lo que yo debo implementar en un desarrollo. ¿Sí, muchachos? No es solamente el código, listo, lo inserto ya con la IA, listo. La IA hace todo ahora. Pero ¿qué sacamos con la IA? No me dejan pensar al aprendiz. No me dejan dar la lógica de cómo implementar ese tipo de desarrollo, de la estructura de un código de sí en Java, JavaScript. ¿Sí, muchachos? La IA todo lo da ahora. Código lo da, también, todo lo da. Pero a la hora del TEN no saben explicar la estructura. Esa es la fundamental de un programador. ¿Sí, muchachos? No saben la estructura de cada punto, qué es lo que significa cada línea de código. Y esa es la base principal para poder entender la estructura de un desarrollo, de un buen programador.
¿Sí, muchachos? Esa es la estructura principal. Que no se olviden de esto. ¿Listo? Entonces, características del proyecto, de los proyectos. ¿Cuáles son las características importantes de la estructura? Entidad, tamaño, alcance. Es una entidad que tiene que tener una característica de lo que hablábamos anteriormente, comúnmente. Primero, entidad, tamaño y alcance. Cuando yo hablo de entidades, del tamaño, del alcance, ¿qué es lo que me está dando a entender ahí para resumir este tipo de estructuras? Cuando hablo de entidad, tamaño y alcance, dentro de esas características de un proyecto, ¿qué es lo que me está dando a entender ahí? Se refiere a que hacia dónde va enfocado el proyecto, cuál es el tamaño de la empresa, si es una empresa grande, pequeña o mediana, si hasta dónde va a llegar, si es cuál es la función que va a ocupar o si va a ocupar otras funciones o solamente digamos la principal, por ejemplo en mi caso para hacer la confirmación de citas o si digamos voy a agregar otras cosas para aumentar el alcance del proyecto, si solamente se va a enfocar a un consultorio o digamos si se va a enfocar, si esta tiene varias sedes, entonces cómo se manejaría eso también. Sería como los otros elementos a tener en cuenta sobre la capacidad que puede tener el alcance del proyecto. Sí, correcto. Entonces tener en cuenta que es la cantidad, la entidad, tamaño y el alcance, ¿correcto? La entidad, ¿correcto? Que eso da mucho que decir en un proyecto principal dentro de esa postura, ¿correcto? Que es la parte de lo que conlleva a las empresas y a la sociedad que en verdad de lo que yo quiero invertir dentro de ese desarrollo, ¿correcto? Porque hay muchos aprendices, muchachos, hacen proyectos que son de impacto, ¿sí, muchachos? Que son que le aplican mucho a ese proyecto, ¿sí, muchachos? Para sacarle jugo y venderlo y sacarle mucho provecho a ese desarrollo. Sí, muchachos, que he conocido yo gente así, aprendices. Sí, muchachos, por ejemplo, esta aprendiz que es Neila Alejandra, Neila, que hizo el sistema de información y ella ha sacado beneficio de lo que ella ha hecho, sí, de lo que ella realizó. Sí, muchachos, entonces muy bien en ese proceso. Yo la felicito siempre, yo a veces me habla a veces por el WhatsApp. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta todos esos procesos, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta medios importantes, variados y cambiantes, que teniendo en cuenta ese tipo de características del proyecto van a haber cambios constantemente, ¿correcto? Que van a ser variantes, ¿sí? Medios de acuerdo a la estructura que ustedes están realizando, ¿correcto? De cada proyecto. Que cada proyecto es diferente, obviamente, la opinión es muy diferente, la introducción, el planteamiento, el problema y el enfoque es muy diferente. La justificación es muy diferente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta este tipo de procesos, ¿correcto? La discontinuidad. Cuando yo hablo de discontinuidad, ¿qué es esa palabra, muchachos? ¿Qué es discontinuo o discontinuidad? ¿Qué es lo que está pasando con el proyecto? Cuando hablo de discontinuidad. Algo discontinuo, discontinuidad, muchachos, dentro de ese proyecto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La parte de discontinuidad, muchachos. ¿Quién me ayuda sobre ese proceso? ¿Qué es la parte de discontinuidad en un proyecto? Bueno, yo pienso, instructor, que es como tomar la decisión de abandonar el proyecto o abandonarlo. Sí, puede ser un punto que tiene ese valor. ¿Listo? Que puede ser que dejan el proyecto, ¿correcto? Que pueden dejar el proyecto, lo dejan, lo pueden dejar, ¿correcto? Pero hay algún parámetro muy importante que define esa continuidad, ¿correcto? Que es continuo y descontinuo dentro de la elaboración de cada proyecto a la hora de ejecutar, ¿correcto? Entonces, algo muy importante aquí cuando hablo de discontinuidad, no descontinuidad, que es diferente, ¿correcto, muchachos? Un proyecto tiene un comienzo y un final determinado, ¿correcto? Esa es la primera premisa.
y se trata de un conjunto de actividades secuenciales dentro de esas actividades que se realizan dentro de ese desarrollo, que se ejecuta una vez de forma excepcional y no de manera repetitiva. Esa es la palabra discontinuidad. ¿Sí, muchachos? ¿Se están confundiendo de la parte de la versión? Descontinuo y discontinuidad, muchachos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? De lo que estoy dando a Sí, entender. señor, sí. ¿Sí o Sí. no? Hay los valores, un ejercicio, o digamos, hay dos valores muy diferentes. Discontinuidad y descontinuidad. Cuando hablo de descontinuidad, quiere decir que ese proyecto fracasó, de lo que me dice Daniel. ¿Correcto? ¿Qué dice aquí? Se trata de un conjunto de actividades secuenciales que se ejecuta una vez de forma excepcional y no de manera repetitiva. Es decir, que estas actividades que se han realizado en este proyecto van relacionadas con un o objetivos concretos para generar un servicio, un prototipo, etc. ¿Qué quiere decir? Que tiene un prototipo muy bien definido dentro de esa estructura. El resultado es bueno y se convierten en actividades destinadas a que ese servicio o prototipo se transforme en un producto concreto. La parte de discontinuidad, ¿correcto? La parte de discontinuidad. No se me equivoquen con este punto de palabras, ¿correcto? Por eso es bueno leer estas estructuras, ¿correcto, muchachos? La parte de discontinuidad, ¿correcto? Ya no estaremos hablando del proyecto, sino de un proceso de producción cíclico, ¿correcto? Que es cíclico, que es repetitivo dentro de esa ejecución. Por ello el proyecto es discontinuo, porque una vez ejecutado no se repite de manera continua, ¿correcto? Que no se repite esa parte de lo que están realizando a la hora de presentar. Se deja ahí como está y sigue el proceso para poder revisar si hay fallas o no hay fallas dentro de ese proyecto. La parte de discontinuidad. ¿Sí, muchachos? Este enfoque, tener en cuenta en no confundirse, muchachos, dentro del proyecto. ¿Sí? Que la palabra dice muchas cosas. ¿Sí? Pero a la hora de interpretar da otro valor. ¿Correcto, muchachos? Tener en cuenta desde el producto concreto. Dinamismo y evolución. Cuando hablo de dinamismo y evolución es otro punto a favor. La parte de ser dinamismo y tener una evolución. ¿Qué es lo que se hace con ese proyecto? ¿Qué evolución tiene con todos los procesos que están realizando ustedes dentro de las fases que están ejecutando? ¿Hay una evolución o no hay una evolución? Entonces, dentro del proyecto de ustedes, ¿hay evolución o no hay evolución de lo que han realizado hasta el momento? Sí, señor, hay evolución. Entonces, eso se llama dinamismo y evolución dentro del desarrollo que han hecho ustedes mismos de esa estructura, de cada estructura, que les ha tocado investigar a veces, leer más. El profe dice, este profe de pronto pone esos ejercicios tan duros, esos ejercicios que mejor dicho que Fibonacci, que el día de diciembre, que cuál fecha, tal fecha, o no, Diana, que yo pongo los ejercicios. ¿Sí o no, Diana? Ejercicios que en verdad tienen mucha lógica esa estructura. ¿Sí o no, Diana? ¿Sí? Que el Fibonacci y todo eso de los valores, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta todo ese tipo de dinamismo y evolución. Entonces, a diferencia de estos trabajos continuos, que pueden llegar a ser más estables y rutinarios teniendo en cuenta ese tipo de procesos al proyecto. Está constante movimiento y crecimiento, ¿sí, muchachos? ¿Qué quiere decir que está en constante movimiento y crecimiento? ¿Qué quiere decir? Que ustedes en cada momento de cada fase están en actualización y en crecimiento, implementando nuevas cosas, nuevos códigos por el terminal, nuevas cosas de aprendizaje. Eso es lo que se llama un dinamismo y evolución de todo el proceso, tanto en la clase, tanto en la ejecución del proyecto, de la implementación. ¿Correcto? Y ello se requiere un gran dinamismo y la agilidad por parte de cuantos participan en él. ¿Qué quiere decir? Que esto más que todo va enfocado en el grupo de trabajo. ¿Sí, muchachos? Que desafortunadamente el proyecto de mis aprendices que están en este desarrollo, unos están solos y yo los admiro a mis aprendices, de los que están solos. ¿Sí? Unos duros de los que están desarrollándose toda esa aplicación. ¿Sí?
y dos que están solo dos, son muy unos berracos, ¿sí? Daniel está solo. ¿Daniel con quién está? Con dos o tres, creo que está. ¿Tú estás con? Con Adriana. Adriana, son dos. Diana está con dos. También solamente Diana ahí y Alejandro, ¿correcto? Y hay otros que Johan que está trabajando solo. ¿Sí, muchachos? Entonces son gente de admirar, muchachos, para poder realizar ese proceso, ¿correcto? Que es algo de mucha importancia y que en verdad yo valoro mucho eso. ¿Sí, muchachos? Y ellos cuando entregan esos ejercicios, esas prácticas, ellos me dicen, profe, yo no pude hacerlo, el otro, no lo alcancé a hacer, no pude hacerlo por esta parte, ¿sí? Entonces, yo los valoro mucho así, muchachos, y no le paro bolas yo a esas cosas, de lo que ellos hacen, ¿sí? Yo reviso qué es lo que en verdad han hecho en sí ellos, que intentan hacerlo por lo menos, la lógica de ellos, que cada uno de mis aprendices tiene lógica diferente. Que yo me di cuenta en cada uno tienen una lógica diferente y muy buena esa lógica que tienen, muchachos, a la hora de interpretar cada código. ¿Sí, muchachos? Como analistas, como han sido ahorita en este momento. ¿Sí, muchachos? De interpretación de código. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de procesos que se debe manejar, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta todo este proceso, muchachos, de las características de un proyecto, tiene un desarrollo muy importante, ¿correcto? Que en verdad se debe cumplir, ¿correcto? Y unos lineamientos que se deben cumplir. Que estos proyectos hay que escribirlos para no olvidar, hay que documentarlos. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Hacer muy bien el planteamiento del problema. Del problema sale todo. Justificación, ¿sí? Todo sale teniendo en cuenta el problema, el por qué lo hago. ¿Sí, muchachos? Entonces, enfocarse en ese tipo de principios dentro de un proyecto para que sea viable y que sea ejecutado dentro de una organización o una empresa, de acuerdo a la estructura, ya dependiendo ya del usuario que en verdad es lo que se está desarrollando, ¿correcto? ¿Sí? Ya estos puntos, ya la influencia, son otros puntos que ya son casos de ya cuando ya vas a terminar el proyecto y el desarrollo de la parte de los riesgos, influencias externas, irreversibilidad de acuerdo al largo de la vida del proyecto, que es necesario tomar muchas decisiones para poder progresar y avanzar, que hay unos que se quedan en la mitad del desarrollo, renuncian, ¿sí? Y fracasan en la parte empresarial. ¿Sí, muchachos? Se desaniman, dejan el proyecto ahí y lo dejan en patas, lo dejan encima y lo dejan y se desobligan de todo lo que están haciendo. Y eso es lo que ha pasado en la parte del desarrollo de software. Se desobligan en hacer todo ese código de toda estructura, ¿correcto? Y hay fracaso dentro de ese desarrollo, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta el cuarto punto, puntos claves de un proyecto en sí. La gestión de un proyecto tiene claves relacionadas que hay que tenerle cuidado. Uno, tiene un conjunto único de objetivos, ¿correcto? Los objetivos principales y a lo largo y lograrlo que consuma el proyecto. Tener un único objetivo y al lograrlo se consuma el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que todos esos objetivos que ustedes implementan ahí, que se cumplan y que se absorban dentro de todo ese desarrollo. ¿Correcto? De todos esos parámetros. 2. Duración limitada y bien definida. Una durabilidad que tenga ese proyecto. ¿Sí? Que son puntos claves. 3. Es imprescindible un jefe o responsable líder del proyecto. Es imprescindible tener un líder y un jefe para que les miren cada punto del desarrollo. Desde la documentación hasta todo lo último de la aplicación. ¿Correcto? ¿Sí aprendices o no? ¿Están de acuerdo con estos puntos de aquí? Del proyecto para poder que se ejecute toda la funcionalidad. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, señor. ¿Claro? ¿Es importante eso o no? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Cuenta con medios asignados ilimitados. Es decir, tiene asignado un presupuesto para su desarrollo.
hay que tener algo asignado, muchachos, un presupuesto para hacer todo ese desarrollo muy bien elaborado, para el punto final a la hora de las pruebas. ¿Sí, muchachos? Que eso se olviden a veces. ¿Sí? Que hay que tener en cuenta. Integra esfuerzos de todos los sectores de la empresa afectados por él. Tener una estrategia o tener algo integrado dentro de los esfuerzos que se hacen dentro de esa aplicación. Dentro, si es para esa empresa, hay que esforzarse más. Tener un más esfuerzo dentro de ese desarrollo. ¿Correcto? Para poder entender esa estructura. Último, es un cambio fundamental en la forma de funcionar de la organización. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que se habla aquí en este tipo de procesos? Que es la parte empresarial. ¿Correcto? Que en verdad se ejecute y que en verdad se cumpla con los lineamientos de lo que en verdad ustedes están desarrollando. ¿Sí? Para futuro. Yo lo veo más para futuro, muchachos, ¿correcto? Una estimación grande. No solamente para yo graduarme nomás. Si desde yo me gradúo con eso, que yo hice el código muy bien y ya se acabó. Ahí se acabó el proyecto. ¿Esa es la funcionalidad de ustedes, muchachos? ¿Solamente para graduarse? ¿O ustedes qué tienen de pensamiento? ¿O perceptiva? ¿O qué es lo que tienen de...? No, señor. No, creo No. que yo no. Creo que eso para mí eso no es válido. Sí, muchachos. Si yo es por solo el certificado, entonces, ¿para qué me meto yo a esas clases? ¿Para qué voy a las clases? ¿Para qué hago esos códigos? ¿Para qué hago esos ejercicios? Instalo programas, entonces mejor no hago nada. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta ese proceso, los puntos claves de un proyecto. ¿Sí? Espero que estos puntos, muchachos, de esta guía son cosas importantes para poderlo realizar muy bien y no tener retrasos a la hora de dar la ejecución del proyecto, tanto documental como la ejecución del procedimiento de cada aplicación. ¿Correcto, muchachos? Que son puntos claves que no olvidar. ¿Sí, Diana? No olvidar estos puntos que Diana o Daniel, los que están haciendo esa estructura muy bien hecha, van a tener en cuenta todos estos parámetros de lo que yo he hablado hoy. ¿Sí, muchachos? Para hacer muy bien la definición de un problema y de un planteamiento del problema de acuerdo a la ejecución que van a hacer ustedes, para la persona que van a revisar, para un cliente que ustedes van a revisar después. ¿Correcto? En la práctica. ¿Sí, muchachos? Entonces, por último, ciclo de vida de un proyecto. ¿Cuál es el ciclo de vida importante de un proyecto en sí enfocado? Hay hay 4 parámetros que son de suma importancia. ¿Sí? 4, 5, 6, creo que son 5, no me acuerdo bien. 1, primero que tengo, los ciclos de vida de un proyecto. Entonces, un proyecto es igual que la fabricación de cualquier producto o la presentación de un servicio que yo voy a presentar. Entonces, por ejemplo, Diana, el servicio que ella va a dar tiene que ser muy bien presentado, tanto documentalmente como en la ejecución del proyecto a la hora de presentarlo y que en verdad funcione correctamente. Y esa es la carta de presentación, ¿sí? Y que tiene un valor agregado al usuario principal. ¿Correcto, mis aprendices? ¿Sí lo que estoy hablando? ¿Que me entiendan? ¿Sí? ¿De acuerdo a ese ciclo? Sí, señor. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señor. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Que es el producto del servicio. Que lo importante es la presentación del servicio. De lo que en verdad ustedes se van a enfocar y lo que ustedes en verdad van a explicar. Sobre las fases de desarrollo y la implementación. Que esto es lo que vale en un desarrollo. Las fases de implementación. Que es lo que marca y tiene la firma digital de acuerdo a lo que en verdad se cumple o no se cumple durante todo el desarrollo. ¿Correcto? Entonces, punto 1. El ciclo del proyecto sigue las siguientes fases. 1. Diseño. ¿Se acuerda tanto que hablamos de los diseños, aprendices? ¿Sí? ¿Qué era el diseño? Entonces, ¿qué es el diseño, aprendices? Que hablé antes, muy atrás. ¿Qué es el diseño, aprendices?
¿Qué es un Más que diseño? todo lo hablamos es en la fase de análisis, De que análisis, es básicamente correcto, la planeación correcto. y cuál es, digamos, la Estructura estructuración de todo el proyecto, de todo el cuál es proyecto. el problema A definir, a solucionar, ganar. Ajá. cuáles son los usuarios Muy como bien, tal Diana. que va definido a ese Los elemento, roles, cómo es sí, la los roles. estructura y más que todo lo que empezó también como la base de la base de datos es Sí. la estructura Ujú. entidad-relación. Correcto, mis aprendiz. Muy bien, Diana. Te agradezco mucho que me hagas recordar eso a veces. Correcto, sí, muchachos, que eso fue hace atrás. Y eso hace fue meses, eso que hablamos. Uy, eso fue el otro año, creo que hablamos sobre eso. Sí, muchachos. Entonces, el diseño, ¿sí? No olvidar eso, que tiene mucho profundo de lo que tengo que interactuar. En esta fase se definen los objetivos del proyecto. Pilas con esto. En el diseño, los objetivos principales del proyecto que está enfocado. Las especificaciones técnicas del mismo, el alcance de ese proyecto. ¿Cuál es el alcance principal de ese objetivo? Pilas de lo que estoy hablando ahorita. ¿Sí, muchachos? Por otro lado, se analiza la información asociada. ¿Qué, qué investigación hiciste? ¿Qué represalias investigaste? ¿Qué URLs investigaste? ¿Qué biografía utilizaste para poder enfocarme más con ese proyecto? ¿Sí, muchachos? Y eso hay que documentar todo eso, ¿sí? Asociada a las posibles actividades y tareas a realizar. Es decir, se analiza la experiencia previa que exista sobre proyectos similares. Quiere decir que estudios de otros proyectos, como yo les mostré el proyecto de mi aprendiz, que se certificó en la parte de sistemas de información. Eso es una base. Experiencia previa de exista sobre otros proyectos similares para yo revisar y poder hacerlo bien. ¿Qué puedo escoger yo de ella? ¿Qué puedo yo poder retroalimentar lo que ella habla? Para no copiarlo de ella. No, eso no es así. Sino mirar el proceso como ella lo hizo. ¿Sí o no, aprendices? ¿Correcto, Diana? De lo que yo mandé ese proyecto, que algunos no lo miraron, otros ni siquiera lo revisaron, ni lo miraron, ni lo oyeron, nada, ni les importó nada de esa parte. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que esa es una base para poder realizar muy bien ese desarrollo. ¿Correcto, muchachos? ¿Qué es el diseño? ¿Correcto? Que ustedes ya saben qué es el diseño. Planificación. Entonces, ¿cuál es la planificación, aprendices? ¿Qué es la planificación para ustedes? ¿Qué es la planificación? ¿Quién me dice qué es la planificación? Si en verdad veo que en verdad han elaborado todo esto ustedes. ¿Qué es la planificación, mis aprendices? En toda esta estructura. Ya en la fase de planeación, ya que tenemos de la fase anterior del análisis el problema y los elementos a tener en cuenta para solucionarlo, ya en la planeación estamos organizando la estructura del cronograma de qué elementos vamos a organizar Correcto. acorde, digamos, a la prioridad. En este caso, siguiendo la prioridad de las evidencias que presentamos, las cuales nos ayudaron a organizar el esquema del proyecto, empezando con la base de datos, también organizando los módulos tanto funcionales como no funcionales del proyecto. En estos momentos ya estamos organizando lo que sería la parte del backend para hacer la conexión con la base de datos y también estamos organizando lo que sería la interfaz gráfica para que pueda ser visualmente atractiva para el usuario y ya también incluir en este elemento de la planeación cómo conectar el backend con el frontend para que Correcto, mediante Diana, el muy bien. API se pueda hacer la transferencia de información, también incluyendo en esta planificación qué elementos de seguridad vamos a incluir Ajá. para proteger datos sensibles, ya sea tanto información personal del cliente como información en el método de pago, más que todo también si se está manejando el tema de tarjetas, las cuales eso es muy delicado, Sí, exacto, y lo que hemos manejar hablado también los anteriormente. respectivos protocolos De necesarios seguridad. para hacer esa seguridad. Correcto, Diana, y lo has dicho todo, Diana. Te agradezco mucho sobre esa planificación. Correcto, sí, muchachos, que siempre he sido yo muy terco con esto. Sí, muchachos. Entonces, la planificación en palabras así comunes.
consiste en analizar todos los riesgos o problemas potenciales que pueden surgir y definir las actividades dentro de ese proceso, tareas a realizar en el proyecto, para alcanzar todos los objetivos propuestos dentro del proceso que están realizando, determinar los recursos necesarios y establecer el plan de seguimiento del mismo, mejoras continuas, ¿correcto? Una fase importante, ya que es, si la ajustamos al máximo, esta actividad tenemos más garantías del éxito. De esto depende el diseño, planificación de todo el desarrollo, del desarrollo de ejecución, ¿correcto? De toda la fase, que son grandes, que es garantías del éxito, para poder que en verdad se cumpla toda esa satisfacción que en verdad es el éxito. Ejecución. La parte de ejecución, Diana ya lo hizo, ya lo dijo ahorita, se pasó con ese tipo de ejecución. La ejecución, ¿qué es lo que es la parte de ejecución, muchachos, dentro de esa planificación? ¿Qué es la ejecución, aprendices? Diana no me hable, me habla otra persona. Bueno, Daniel, Johan, ¿qué es la ejecución? ¿Qué es la ejecución de los que están en este momento? Quiero escuchar a otra persona. ¿Qué es la ejecución? Bueno, instructor, Bueno, dale, Daniel. la ejecución, Ujú, pienso que es la fase ujú. o ese proceso, Principal. ese proceso en el que se implementan los planes Planes, todo eso. que se Ujú, llevan a cabo que se llevan a cabo para poder desarrollar un proyecto. ujú, correcto, sí, muchachos. Sí, es algo muy esencial dentro de un desarrollo de la estructura. Sí, muchachos, la ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿qué va en la ejecución, muchachos? La instalación, la configuración, la ejecución de comandos, de los Git, de la estructura de la implementación de cada archivo, de ejecución, de implementación, de pruebas, de desarrollo. ¿Sí, muchachos? Ejercicios prácticos de acuerdo al lenguaje de la programación de Java. Todo eso es ejecución de lo que no crean, de lo que han hecho ustedes. ¿Sí? Entonces son cosas que consisten en la puesta en marcha de la planificación realizada en la fase anterior de lo que estamos hablando anterior. Esta fase combina la gestión y el trabajo técnico, todo lo que ustedes instalaron, desde la primera base de datos, de que ustedes hicieron el primer usuario que insertaron ahí, primer usuario de registro de datos. Esa es una ejecución, ¿sí?, de trabajo técnico que hay que realizar para alcanzar todos los objetivos de ese proyecto que va a invocar de todo el desarrollo. Y la planificación que va de la mano dentro de esa ejecución. ¿Correcto? Bien. Ejecución. Seguimiento y control, que es otro punto. ¿Cuál es el seguimiento y control? Que es la revisión, que en verdad esté en funcionamiento toda estructura, que esté en ejecución, que de pronto hay que actualizar, sí, aplicaciones que hay que actualizar, los frameworks, toda la aplicación de lo que es la parte de la aplicabilidad del desarrollo de esa ejecución. ¿Correcto? Entonces el control es la aplicación del plan de seguimiento establecido en la fase de planificación. ¿Por qué esta fase? Es difícil, por no decir imposible, que es la planificación que se ejecute tal cual se ha establecido. Por ello es necesario hacer un seguimiento del grado de realización de las actividades, ¿correcto? Que pueden pasar. Puede haber errores de ejecución, errores de la aplicación, de la instalación, ¿sí?, de los recursos utilizados, de la evolución del propuesto. Con esto se detectan desviaciones y antes de se podrá actuar y arreglar de los problemas que pueden pasar en ese momento, a futuro, no después. Cuando ustedes van a entregar y vaya a haber fatales errores, ¿qué va a pasar en la aplicación? Grave. ¿Sí, muchachos? En este caso se deberá planificar e introducir las modificaciones que permitan alcanzar los objetivos. Modificar, teniendo en cuenta la actualización que haya, que hay que tener en cuenta de acuerdo a la aplicación, de acuerdo a lo que pueda pasar dentro de ese desarrollo. ¿Correcto? Que es algo muy importante en el desarrollo de ejecución.
¿Sí? Entonces, perdonen que se acabó la sesión, ya voy a terminar para explicar ese tipo de proceso, ¿correcto? Que es algo muy importante. Listo, muchachos. Entonces, esperen un momentico que voy a plasmar de una vez la información. Qué pena, se había acabado la sesión. Ya vamos a terminar aquí, está el punto del cierre. Entonces, modificaciones que permitan alcanzar esos objetivos principales de ese proyecto, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que el seguimiento y el control. Entonces, tener en cuenta, como yo les dije una vez, le dije a Daniel, le dije a Diana, le dije a Johan, le dije a Nata, por favor hay que ir a estar actualizando todo el registro de lo que han hecho ustedes, ¿sí? No al final, para no tener inconvenientes a la hora de tener esa aplicación muy bien elaborada. ¿Sí? ¿Correcto? Hacerlo antes, no después. ¿Correcto? Que es la parte del seguimiento y control para poder tener un buen seguimiento de la estructura y la funcionalidad de acuerdo a la evolución. Por último, evaluación y el cierre. ¿Cuál es la evaluación del cierre de esa estructura? ¿Qué es lo que qué se pena, mira? señor, no está mostrando. Ay, qué pena, Diana. No he pasado el parámetro. Correcto. Espera un momentico. Ahí ya, Diana, qué pena. ¿Sí? ¿Ya lo están Sí, viendo? señor. ¿Listo? Ya por Sí. último. Evaluación y cierre. Esta es la evaluación que en verdad yo me evalúo. Como aprendiz me evalúo si en verdad yo estoy haciendo esa aplicación. Del cierre toda esa estructura. ¿Correcto? Parámetros importantes que hay que tener en cuenta. Evaluación y cierre. En este momento es de hacer balance de los resultados alcanzados, que en verdad en sí, que yo realicé dentro de ese proceso, ¿correcto? Si yo aprendí a hacer un git, ¿sí? De todos los comandos que ustedes realizaron, de todas las pruebas que hicieron ustedes, las prácticas que hicieron de acuerdo al git, de la ejecución de comandos, ¿sí? Entonces, todo eso, instalaciones de la programación, ¿sí? Si en verdad yo me evalúo ahí, ¿correcto? Resultados alcanzados. De valorar si ha conseguido los objetivos planteados dentro de mi proyecto en sí, de la ejecución. Y cerrar el proyecto elaborado con el informe final, que es algo muy importante, el informe final. Y disolviendo el equipo de trabajo. ¿Qué quiere decir, muchachos? Teniendo en cuenta que si mi equipo en verdad dio cavidad a todo el proceso. Si hubo cardinalidad, si hubo diálogo, si muchachos, que el aprendiz, ustedes, yo les decía mucho a ustedes, mis aprendices, los roles principales que hay que adquirir dentro de un proyecto, los roles que hay que manejar. Que uno se maneja en la parte de la instalación, otro maneja el desarrollo del código, otro la instalación de ejecución, actualización del programa, toda la instalación de toda la ejecución. Entonces, todo eso va en equipo del trabajo, ¿sí? Y evaluaciones del cierre. Entonces, duro es cuando hace una persona solo proyecto, un solo. ¿Sí? Porque él mismo tendrá unas preguntas, él mismo se hará. Sí, muchachos, si yo estoy haciendo muy bien esto, si en verdad yo estoy haciendo muy bien la estructura, ¿sí? Entonces, me acuerdo tanto de Johan, fue que Johan me presentó el proyecto la otra vez, que me presentó toda esa estructura muy bien elaborada, pero yo le dije que tener un poquito más orden dentro de la aplicación de lo que está haciendo. ¿Sí, muchachos? Pero él solo lo está haciendo. ¿Sí, muchachos? Entonces me acuerdo tanto que él me mostró el seguimiento que es lo que él ha hecho dentro de la aplicación. ¿Sí, muchachos? Entonces me acuerdo tanto que él me presentó el proyecto de los avances de lo que él estaba haciendo. ¿Listo? Entonces, por último, a continuación se presenta un diagrama del ciclo de vida de un proyecto principal que hay que tener en cuenta, muchachos. Me acuerdo tanto que hablamos sobre estos parámetros también de asignación cuando están punteados dentro de la parte de la estructura de un diagrama. ¿Se acuerdan, muchachos? Y de los nodos principales de una estructura, de un diagrama de estructuras. ¿Correcto? Entonces aquí está diseño, planificación, ejecución,
seguimiento y control. De la planificación viene la replanificación de la estructura. Desviaciones, sí, la replanificación, si se continúa con ese proceso o no, si se deja ahí. Desviaciones, si no, monitorización permanente, fin del proyecto, evaluación y cierre de toda estructura de ejecución, que es lo que se hace dentro de la planificación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo miran este desarrollo, muchachos, dentro del proyecto? ¿Cómo lo miran en esa ejecución? ¿Qué es lo que miran ahí? ¿Qué es lo que se está mostrando ahí dentro del desarrollo? En ejecución, todo lo que hemos hablado hoy es toda esta estructura de acuerdo a un diagrama de lo que se está planteando en sí. ¿Qué es lo que miran ahí ustedes? Entonces, en conclusión, dentro del proyecto, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué? Lo que se muestra es los diferentes nodos que tiene este ciclo de vida de un proyecto. Sí, En este caso muestra que esos nodos principales son diseño, planificación, ejecución. Me parece que debería tener también su nodo, pero bueno, sí, replanificación, desviaciones y ya la finalización del proyecto. Esto muestra cómo es, digamos, ese ciclo y cómo esa, ahí que comenta monitorización permanente quiere decir que si, digamos, en este caso la aplicación está en ejecución, eso va a estar constantemente en mantenimiento, en revisión, de tal forma que dicha aplicación esté siempre óptimo para el funcionamiento y no como le pasó a los servidores de AWS en estos días. Imagínese qué tal, ¿no? Que fue fatal eso, ¿no? Qué duro eso, ¿no? Fue fatal, casi todo se cayó, sí. Con razón no me entraba a mí nada en las aplicaciones. Sí, tengo entendido que, por ejemplo, aplicaciones de Bancolombia No también funcionó ni una. colapsaron a causa de eso, sí. Sí, sí, pasó por eso. La parte de Neki, todas las estructuras de datos, de traslados, de hacer transferencias, imposible. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, muchachos, tener en cuenta que un proyecto tiene mucho proceso. ¿Correcto, muchachos? Tiene mucha investigación, parámetros que hay que saber para poder identificar cada objeto de cada estructura. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que un proyecto es una gestión, muchachos, para poder entender toda esta estructura de lo que hemos hablado anteriormente, ¿correcto? De acuerdo al proyecto, ¿sí? Que es la fase principal de la gestión que se hace dentro de todo ese desarrollo, desde el momento que ustedes iniciaron, es un proyecto de vida, ¿sí, muchachos? De todo lo que han realizado hasta el momento, ¿sí, muchachos? Que ustedes ya están en un pie hacia afuera de todo este desarrollo de lo que han elaborado. ¿Sí? ¿Correcto, muchachos? Dentro de ese desarrollo. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta estos parámetros y no olvidar para poder entender toda esta estructura. ¿Correcto? Entonces, antes de terminar, muchachos, en conclusión, ¿qué les pareció estos aspectos dentro de ese desarrollo de ese proyecto para poder yo definir un proyecto en sí? ¿Qué les pareció esa definición de cada punto de lo que hablé y de lo que yo expliqué? Es muy completo, señor. De pronto nos puede dar la guía para Sí, claro, esa la voy a dar yo la voy a pasar seguirnos. ahora. Sí, claro, no. Sí, ahora más Hay que unos todo puntos para hacer muy... la presentación el Sí. lunes. Correcto, Diana, sí, esa ya lo voy a dar ahora. Yo mañana les envío esta guía, que es muy importante, que hay la parte de abajo ya viene toda la parte del análisis, diseño, implementación, toda la estructura general de lo que debe ir en sí en un proyecto. ¿Sí?
Solamente yo quería hablarles nomás de la introducción y de los puntos claves de que cómo debe ir un proyecto en sí, de cómo yo debo yo interpretarlo. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy importante para poder entender y tener claro esta estructura. ¿Correcto? No es solamente el proyecto del código, solamente eso, no. Todo tiene un proceso, esos muchachos, ¿sí, muchachos? Y hay que ser muy refinidos en toda estructura de lo que están desarrollando ustedes. ¿Correcto? En Sajuna no lo pasa, no está eso. Eso no está. ¿Sí, muchachos? Que les falta esa parte. Para mí les falta mucho esa parte ahí. Para poder implementar un proyecto en sí y llevarlo a cabo y tener una estimación dentro de ese desarrollo. ¿Correcto? ¿Sí o no, mis aprendices? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Que debería ir Sí, ese tipo de proceso, ¿correcto? Antes de, ¿sí? Antes de, ¿correcto? Cuando se habla de proyectos, ¿sí? No es fácil hablar de un proyecto, no es fácil, ¿sí? Llevarlo a cabo no es fácil, ¿sí, muchachos? Tiene muchas cosas, tiene muchas contradicciones, tiene muchos procesos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para llegar a esa finalidad de todo proyecto, ¿correcto? Empresarial más que todo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? Más que todo enfocado en la empresa, ¿sí, muchachos? Que es la parte organizacional, que es la parte fundamental dentro de un desarrollo, ¿sí? La parte organización del cliente, ¿sí? Que está enfocado más que todo, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso, ¿sí? Listo, muchachos. Entonces espero que estos puntos que yo hablé hoy les haya servido mucho a ustedes, muchachos, que es algo que les puedo hablar yo por el momento, por ahora, sí. Sí, muchachos, que ya después ya definiremos, ya revisando, ya se sabrán, saldrán otras cosas que hay que retroalimentar y hay que reforzar dentro de ese desarrollo. ¿Correcto, muchachos? Listo, Daniel, listo, Nata, listo, Diana y listo, Johan y Ahmed Carvajal dentro de esas Sí, estructuras, señor. y hay que tener Sí, cuidado señor. con todo lo que yo implemento. Correcto, muchachos, no es así nomás que voy poniendo el documento, voy poniendo allá, no, todo tiene una lógica de todo desarrollo. ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta que es lo que en sí conlleva un proyecto. ¿Sí? Tener en cuenta que un proyecto no es nomás lo ejecuto y listo, que pongo ahí y listo, se acabó. No, tiene un proceso, muchachos, de seguimiento. Que cada día hay un seguimiento de cada estructura. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de principios, ¿correcto? Espero que les haya gustado esta clase de hoy, que era solamente esa parte de qué era un proyecto, qué es un proyecto, nada más. Que es algo fundamental, que mucha gente no sabe qué es un proyecto en sí, en la vida real. ¿Correcto, muchachos? Que en verdad esto les va a ayudar mucho a ustedes para poder pensar bien qué es lo que voy a documentar y poder presentar dentro de ese desarrollo. ¿Correcto? Les va a ayudar mucho a ustedes. ¿Sí? Entonces tener en cuenta que hay que leer un poco también, muchachos. Hay que leer un poco. ¿Sí? Hay que instruirse un poco, muchachos. Leer bastante sobre ese proceso. ¿Sí? Entonces, muchachos, tener en cuenta ese proceso. Entonces, antes de terminar, muchachos, me dan una manito de los que estuvieron hoy en la clase de hoy, de la parte de la introducción de proyectos, de esa estructura. Gracias. Johan ya dio la mano, no, creo que está desactivado, creo que está, espera un momento. ¿Listo? Bien. Está Diana, Natalia, Johan, Daniela Maya, ¿correcto? Listo, muchachos, ya pueden bajar la manito. Muy bien. Listo, muchachos. Bien. Entonces, muchachos, tener en cuenta todo este proceso de lo que viene de aquí en adelante, tener en cuenta todo lo que hablé, todo lo que yo expliqué, puntos claves dentro de ese desarrollo, ¿sí? Parámetros del proyecto para poder entender y poderlo realizar muy bien, muchachos. ¿Sí, muchachos? No olviden esto, ¿correcto? Para poder entender esa estructura, ¿correcto? Bien, muchachos, entonces, ¿alguna pregunta o algo? Diana ya me dijo que sobre esa estructura yo la voy a dar, después yo la voy a dar ahora,
mañana yo les envío esa información para que lo retroalimenten y lo vayan leyendo y vayan mirando qué puedo yo rectificar o puedo yo cuadrar mejor mis ideas dentro de esa estructura. ¿Correcto, muchachos? Para poder que se empalme muy bien, para poder hacer muy bien el problema de ese proyecto. ¿Sí? Y la justificación de acuerdo a los ítems de lo que ustedes tienen que presentar. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces, muchachos, les agradezco por este rato y este rato de información de lo que estaba dando yo. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ya nos veremos en la próxima clase. ¿Correcto? El día lunes yo voy a revisar el avance de ese documento. ¿Sí, muchachos? Que habíamos hablado anteriormente. ¿Correcto, Diana? ¿Sí? Correcto, de ese avance, que es algo muy importante para yo revisar y mirar que en verdad que están cumpliendo con esos parámetros. ¿Correcto? Bien. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, por favor, esperen un momentico antes de cerrar el video. Me voy a despedir de aquí, pero no se me van a retirar. ¿Correcto? Voy a cerrar el video. Entonces, muchachos, tener en cuenta todos estos puntos de acuerdo al proyecto, muchachos, que es un plus que les doy a ustedes para que tengan en cuenta qué es lo que están haciendo. ¿Sí, muchachos? Que es un punto para revisar y tener en cuenta qué es lo que yo estoy haciendo dentro de mi proyecto. ¿Correcto? ¿Sí? Y ser ¿cómo le digo? Más eficaz de lo que yo estoy presentando dentro de ese desarrollo. ¿Correcto, muchachos? Entonces les agradezco mucho, muchachos, por darme esa oportunidad de hoy de acuerdo a esa estructura. Y les agradezco a los que estuvieron hoy, nuevos de los que se han presentado hoy. ¿Correcto, muchachos? Que así sea en las demás clases, que se conecten más, se apropien de lo que hemos hablado, de lo que hemos revisado. ¿Sí, muchachos? Para participar y entender la estructura de lo que hemos realizado desde el momento que iniciamos estas clases. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto. ¿Listo? Bien. Entonces, les agradezco, muchachos. Una buena noche y nos vemos el día lunes, si Dios da vida. ¿Correcto? No se vayan a ir. Espere que cierro yo ese video nomás. No se vayan a ir. Esperen, entonces, les agradezco. ¿Listo, muchachos? Y una buena noche. ¿Correcto? Bien.